ningún país en el mundo que pague y que haya reducido su nivel de deuda pública. Ninguno, no existe. La deuda pública en todos lados del mundo y en todos los países aumenta, siempre. Aumenta a niveles inauditos. Se tiene países desarrollados en Europa, por ejemplo, que el nivel de deuda pública es más del 105% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es lo que manda? Lo que manda es que tengas la capacidad de servir esa deuda. Y eso tú lo mides arbitrariamente diciendo, bueno, si la deuda es menos del 50 o del 40% del Producto Interno Bruto, significa que el Estado tiene capacidad de servirlo. Y cuando se vence un tranche de deuda, lo reemplaza con otro. Es decir, eso no se paga. Simplemente emites una nueva deuda para cancelar la anterior. Por eso es que yo aseguro que la deuda pública en ningún lugar del mundo se paga. Aquí hay solamente una sola forma de gestionar la economía desde el punto de vista estatal. Y es la forma fiscal, es decir, es el gasto público. Si usted se pone a ver que el ingreso nacional, en una fórmula muy sencilla, la básica de los economistas, el ingreso nacional, se suman tres componentes: el consumo, el gasto gubernamental y la inversión pública y privada. Si el consumo se había bajado, si la inversión privada se había bajado, lo único que podía mantener a la economía caminando fue el gasto. El gasto y particularmente el gasto del Estado. Y eso significó que hubo que financiarlo, porque como no tenemos maquinita impresora de billetes, la única otra forma es financiado con deuda pública. Ahora llegamos a un punto donde hay que hacer un alto. Evidentemente hay que hacer un alto. Y hay que hacer un alto esperando que el Producto Interno Bruto crezca y tengamos la capacidad de bajar los niveles de servicio de la deuda a puntos adecuados. Menos del 50, menos del 40% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que es. Suponer que vas a heredar un gobierno, bueno, yo te puedo decir por mí, o sea, nosotros heredamos un gobierno donde habían compromisos por pagar anteriores del gobierno, no del presidente Andara, sino anteriores del presidente Andara, que nunca se habían pagado. Nosotros tuvimos que llegar a acuerdos con lo que se llamaba el Club de París, que era un grupo de bancos al cual el Estado panameño le debía muchísimo. Lo hicimos e hicimos todo lo que hicimos y la deuda pública en mi administración creció en $300 millones y dejamos un fondo de ahorro nacional de más de 1.200 millones. Es decir, se puede hacer. Lo que pasa es que lo fácil es simplemente coger deuda pública y gastar en consumo y en gasto y no en inversión. Eso hay que cambiarlo. Sí, eso hay que cambiarlo. Hay que buscar la forma de que la deuda pública crezca en función de la inversión estatal y no en función del gasto estatal. Yo creo que hay subsidios que son necesarios, sobre todo para la gente y las familias que están abajo de los niveles mínimos de ingresos. El Estado tiene que hacer un propósito de sacarlo de allí y mientras lo saca de ese nivel de pobreza o mínimo, menos del mínimo de ingreso, tiene que ayudarlo económicamente. Pero eso no es eterno. Si tú tienes que buscar mecanismos para que esas personas se preparen, para que esas personas tengan algún oficio, para que esas personas estudien algo que les permita salir de ese nivel de subsidio en un tiempo perentorio. Pero eso no se da aquí. Aquí nosotros hemos creado subsidios que no tienen fin y lo hemos hecho más que viendo la necesidad de las familias, lo hemos hecho en función electoral. Es decir, esto yo voy a ayudar con esto porque eso me significa que voy a recibir votos a favor. Que es mentira, que yo creo que estamos haciendo muy mal utilizando los dineros que nos da el canal, por ejemplo, ya que tú pusiste ese ejemplo, para no hacer una inversión de verdad en la calidad de la educación en vez de estar subsidiando las cosas que se están subsidiando.